Muchas gracias por la invitación, Egoy. Muchas gracias a toda la Asociación Herbel. Una vez más, este, impresionado, se puede decir, por el esfuerzo que hacen para mantener todo ese trabajo apícola adelante. Realmente es de felicitarlos y bueno, seguir trabajando con este tipo de jornadas para aprender todos un poco más de lo que es la apicultura. Así que agradecido a todo ese grupo de gente que conocí y que tan bien me trató cuando estuve ahí. Con este tema, y el título que me tiraste, Goit, me hiciste trabajar un poco, pero bueno, para eso estamos. Cuando alguien habla de gestionar, en este caso en la actividad apícola, se entiende por gestionar a manejar una serie de factores, tomar acciones sobre una serie de factores, generalmente en una empresa, en este caso en una empresa apícola, y gestionar acción en esta empresa apícola, uno se pone a pensar en el manejo de esa reina. Es de mucha importancia manejar esos factores que van a expresar el potencial de esas abejas reinas. Así que yo enumeré algunos factores que seguramente hay muchos para gestionar la empresa a través de la reina, y el primero que se me ocurrió fue el tema de manejar la situación de acuerdo a donde estamos ubicados. Otro factor que se me ocurrió fue y el que en mi caso en particular siempre pongo mucha énfasis, que es el genético. Y otro factor que es el económico, que generalmente en nuestro país, yo diría que en los últimos 10 años, 15 años, a través que la apicultura se fue haciendo cada vez más difícil por todo lo que ustedes conocen, que es el tema de los cultivos transgénicos, los productores apícolas, aquellos que manejan empresas, lo, lo han tenido más en cuenta, que es el tema económico y cuánto incide en esa gestión de una empresa apícola, la incorporación de material vivo, eh, metodológicamente, puede ser todos los años, cada 2 años, pero tener una metodología de trabajo eh, que en esa empresa tenga la, ref- el compromiso de incorporar genética. Así que vamos con la primera diapositiva que preparé en la parte de manejo, donde en ese manejo tenemos que empezar por la instalación de ese colmenar, y esa instalación tiene que ser desde un lugar fácil acceso, fácil trabajo, y que nuestro reina, su potencial genético puede expresarlo. Tener un manejo de enfermedades, tener experiencia en todo lo que es y saber evitar que las enfermedades se expresen
sin producir daño, saber lo que es un umbral de daño para tratar de poder manejar un tema de enfermedad y no que se haga una zoonosis que mate mucha cantidad o que diezme los colmenares, como puede ser un ataque de varroa o loque americana, como ha ocurrido en nuestro país. Después en el tema de manejo, ser un productor que tenga experiencia, que maneje la actividad y que no sea un simple productor de lo que sea polen o miel, que es lo más general, sino que también conozca lo que es una cámara de cría, el manejo de los ciclos biológicos y cuando decimos todo eso, hablamos que sea un multiplicador de material vivo, o sea que sea por lo menos un productor de celdas reales que sea capaz de eh, multiplicar lo que compra como seleccionado o el material que él selecciona. Después otro tema importante en el manejo es saber introducir todo ese material, ya sean reinas fecundadas, reinas vírgenes, celdas reales o simplemente núcleos, si compra núcleos o paquetes, que sepa todo ese manejo para poder gestionar y ser eficiente y eficaz en esa empresa apícola y después dedicarnos a la producción, que es saber también dentro de la producción eh, que manejar ese concepto de producción en un apicultor es saber cuándo voy a tener la masa de abeja más importante de mi colmena antes de la floración o del potencial de floración o de néctar que tenga la zona. Ese es el secreto de que todo este manejo o toda esta pauta de manejo que he mencionado se visualicen en la producción. Tener la mayor cantidad de individuos de obreras antes de la floración. El segundo punto que le decía y que para nosotros es el más interesante dentro de este tipo de manejo es la multiplicación, lograr ese caudal de abejas para ese tiempo, ¿no? Estas son colmenas próximos a polinizar, pleno desarrollo. Mayor cantidad de individuos posible para poder cumplir el objetivo. Y después, esta abeja para ustedes le va a ser extraña, pero bueno, es las que a mí me gustan en nuestro lugar de producción, que es Apis mellifera ligustica. Quiero decirle para los que no me escucharon, para los que no estaban cuando yo fui a ese hermoso lugar, es que a mí me encantó y aprendí mucho de esa abeja iberiensis porque realmente tuvimos excelentes conclusiones de trabajo y, y no es una abeja que sea resistente a mí personalmente, pero esta es la abeja que a nosotros nos gusta en este lugar. Yo le puedo asegurar que en Argentina hay muchos fanáticos de abeja cárnica, muchos fanáticos de la abeja bufa. Cada lugar o cada sitio con su tipo de abeja. Un poco de tradición a mí me lleva por el lugar donde me desarrollé en el tema apícola a trabajar con Apis mellifera ligustica. Este es en el tema de producción también podemos no solo producir miel, sino ser criadores, productores de abejas reinas o de celdas reales. Hoy sigue habiendo un bache muy grande en, en nuestra zona como productores de celdas reales. O sea que todavía hay
formas o formas de trabajo que todavía no están desarrolladas masivamente, como es esta, la producción de celdas. Con respecto al otro tema que son las acciones que debemos gestionar, y esto es importante, importante, es lo genético. Habíamos dicho manejo genético y económico. El tema de genético, deber tener, cuando aspiramos como es CERVEL, ahí en el País Vasco, como es el lugar donde yo me inicié, y como ahora desde hace un año lo estoy haciendo en forma particular, es importantísimo, importantísimo, y más para desarrollar una zona, tener un plan de selección. Un plan de selección donde uno tenga objetivos a cumplir de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los gustos que tenga un grupo de personas, que son qué tipo de abejas vamos a necesitar o cuál tipo de abeja se maneja mejor en nuestra zona o cuáles son los objetivos dentro del plan genético que queremos cumplir. Pero tener un plan genético base para saber qué tipo de abeja debemos, debemos producir. Eso es fundamental. Después, dentro del genético, siempre tomar a la colonia como unidad de selección. Un plan genético lleva por lo menos en lo que es una práctica en lo particular, arrancando con un material primario seleccionado, se necesitan por lo menos de 5 a 8 años para decir logré algo en selección. Cuando manejamos selección masal, donde vamos seleccionando criterios de a 1 a 2 por temporada, cumplir los objetivos que para nosotros son los que nos gustan y son nuestras convicciones de trabajo, como dice el punto, nos lleva de 5, el punto de abajo, nos lleva de 5 a 8 años. Y siempre tomar esa colonia como unidad de selección. ¿Y cuándo será determinado? ¿Por qué digo 5 o 8 años? Porque ese plan de selección y tomando la colonia como unidad de selección, se finaliza cuando nosotros logramos tener el material genético homogeneizado, que todas sus familias tengan los mismos comportamientos que para los que nosotros las hemos seleccionado. Entonces ahí se da como finalizado esa unidad de selección. Yo quiero que todas mi familia, la subfamilia de cada colonia sean lo más parecido posible. ¿Qué se llaman lo más parecido posible? Que cada subfamilia sean de baja enjambrazón, que cada familia, perdón, cada subfamilia tenga alto comportamiento higiénico, que cada subfamilia tenga una alta prolificidad. Y así, cuando mis mediciones anuales o de temporada me demuestran que el material no cambia en esas características comportamentales que son las que seleccionamos, es que hemos homogenizado esas colonias. Y ahí se da por finalizada. Después de ahí podemos inseminar para mantener la característica o podemos seguir con selección masal. Pero eso, ¿cuándo finaliza el plan genético? Cuando tenemos la colonia como unidad de selección sin desviaciones de los parámetros que nosotros hemos fijado como rigor de selección. Y después fijar convicciones de trabajo, que las convicciones de trabajo de selección dentro de lo genético van a modificarse de acuerdo a criterios que tenga cada
zona, cada productor, cada asociación, cada ente público-privado, como era el que trabajaba yo, o lo que es público solamente, van a tener distintas convicciones de trabajo para una determinada zona. Entonces, eso se fija en forma particular. ¿Eh? Esta es una diapositiva que muchos ya la conocen, fue el último plan de selección. Este plan de selección duró 9 años en la cabaña Pedro J. Bor. Se inició en el 2011 con, voy a repetir algunas palabras que cuando estuve allá, se inició con 100 unidades de producción de diferentes zonas y y diferentes organismos que abarcó todo el país. Para el que conoce nuestro país, hay colmenas desde el oeste contra la cordillera de los Andes, Chile, provincia de Mendoza, y al este la Mesopotamia contra Uruguay, Entre Río y Corrientes, y después de la zona mediterránea como es Córdoba, y del sur de los glaciares que está el INTA Bariloche, contra la cordillera de los Andes al sur, donde hacen mejoramientos sobre cárnica, y bueno, fue una forma de aumentar la variabilidad genética que por la erosión genética que hubo debido a la erosión de especies que hubo debido a los cultivos transgénicos, la masa genética fue totalmente castigada y disminuida. Entonces hubo que ampliar la variabilidad genética y empezar de nuevo con un trabajo de selección. Así se inició en la cabaña Piero Bover en el año 2011. Hoy yo tengo en mis colmenas ese material, tengo alguno de ese material que me ha quedado, que me he apropiado por haber trabajado tanto ahí y bueno, realmente tiene cualidades que tenemos como prioridad y como convicción de trabajo en nuestro país. Ahí se enumeran algunas convicciones de trabajo o a lo que nosotros queremos llegar. Por ejemplo, aumentar la variabilidad genética de los apiarios. Por eso lleva tanto, porque nosotros cuando hablamos aumentar la variabilidad genética, ¿qué es? Aumentar distintos tipos de abejas que nos expresen una alta carga genética. Pero eso después tenemos que homogeneizarlo y ahí para tener nuestras características. Entonces es ahí cuando se transcurren los años de trabajo. Tomar la colonia, como ya lo habíamos hablado anteriormente, como una unidad superior de evaluación y selección. Buscar reina con alta prolificidad. La alta prolificidad se mide en tiempo y en cantidad. O sea, a mí para lo que es Argentina, no me serviría tener una alta prolificidad diciembre y enero, porque toda la floración empieza en diciembre y enero, y yo le tengo que ganar al nacimiento de todas esas obreras al potencial de flora que tiene la zona. Entonces, tienen que tener alta prolificidad en un tiempo determinado. Alto comportamiento higiénico, cada vez es fundamental esto en lo que es tener abejas sanas. Eh, eh, Uno analiza comportamiento higiénico y a su vez va analizando una serie de comportamientos que están metidos ahí adentro, que a decir verdad, eh, uno lo ha escuchado y nunca lo ha desarrollado, pero sabemos que están de la mano del comportamiento higiénico. Porque cuando uno tiene un rigor de selección y dice voy a analizar, a seleccionar todas aquellas abejas que tengan un 90% de comportamiento higiénico
dentro de las 24 horas. A su vez, está seleccionando abejas con alto grooming, con alta sensibilidad, capaz de detectar ácaros dentro de la celda y otros características que tiene las obreras, a medida que estoy analizando ese comportamiento, vienen con nosotros todos esos trabajos que tienen las obreras capaz de sacar masa infectante. Por eso hoy desde mi punto de vista, es considerado como la herramienta más grande que tenemos para tener abejas sanas. Ser muy, muy exigentes en este trabajo. Yo no recomendaría en una temporada como tenemos en nuestro lugar de trabajo, que es General Belgrano, estamos a 160 kilómetros de la capital federal y tenemos un rango de dinámica poblacional que empieza en septiembre hasta fines de diciembre. Hacer en ese periodo no menos de 6 a 7 ensayos de comportamiento higiénico por colonia. Es porque debemos considerarla como la herramienta única y más grande que tenemos para tener abejas resistentes a enfermedades. Por eso es una de nuestras convicciones más importantes. Después, buscamos abejas que, como le mostré el fenotipo ese de abeja rubia, este, buscamos ese color y para mantener ese color tenemos que fecundar nuestras reinas debajo de latitud 33 si no tenemos contaminación de otras líneas de abeja, principalmente cuando nosotros no queremos tener infectaciones, como dice el último punto, de haplotipos africanizados. Entonces es importante trabajar en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias lo que hacen es, y que todavía no lo he mencionado, pero es la cría de zánganos, ser saturadores de zonas donde tenemos los sectores de fecundación con los zánganos que nosotros hemos seleccionado. Eh, Tener una metodología de cría, cualquier método de cría es bueno, siempre que comportamos con buenas dotaciones de abeja nodriza, con buena cantidad de oferta de néctar y de polen bueno, todo lo que ustedes saben, lo que hace un buen método de cría, es importantísimo. No tener periodo de inanición y si tenemos periodo de inanición que no hay oferta, saber cómo dar una carga proteica, cómo dar una carga de hidrato de carbono para poder suplir esa deficiencia que tiene el medio. Em, hemos hecho trabajo donde se demuestra una gran correlación entre la calidad, y la calidad la medimos en peso de esa reina virgen que nace, con el inicio de postura y la prolificidad. O sea, que es importantísimo el tener una buena metodología de cría para que todo lo que nosotros hemos seleccionado genéticamente se exprese. Todo ese potencial que tiene la abeja reina que nosotros hemos seleccionado genéticamente lo puede expresar haciendo un buen metodología de cría de esas hijas. Si no, de nada vale seleccionar mucho y después no tenemos una buena metodología de cría. Otra condición de trabajo para nuestra zona es la mansedumbre. No, no podemos hacer una apicultura
como se hace en nuestro país, que estamos siempre en campos pidiendo permiso, poder realizar nuestro trabajo y a su vez los dueños de campo que sigan realizando su trabajo. O sea que poder convivir racionalmente con la apicultura y los dueños de los campos que sigan con su tarea. Y a su vez nosotros poder hacer una apicultura racional, porque teniendo ovejas mansas podemos hacer cualquier tipo de actividad. Hacer un buen paquete de abejas, hacer un buen banco de reina, hacer buenos núcleos. O sea, todas las tareas se hacen mucho más fácil cuando tenemos una abeja mansa. Este, otra convicción es el, como lo había mencionado, no tener infectaciones de haplotipos africanizados. Además, Argentina es un país exportador de material vivo y bueno, a ningún lugar se puede llegar con ese tipo de materiales. Tenemos que estar libres de africanización. Y después, todos esos puntos, esos CC, significa todo lo que nosotros podemos agregar como convicciones de trabajo, de acuerdo a la zona donde vamos a desarrollar la actividad. Esta es una diapositiva de comportamiento higiénico. ¿Mm? Comportamiento higiénico hay varias formas de hacerlos. Nosotros hacemos con el pinchando las celdas operculadas en estado principalmente ya pasando a prepupa. Eso sería lo ideal de detectar en el cuadro para poder hacer el ensayo. Y después tener un rigor de selección. ¿Mm? Para nosotros es 24 horas. También hacemos determinación del linaje, a ver, no salirnos una vez que detectamos las madres que nos gustan, determinar qué linaje de abeja tenemos. Eliminamos todo este tipo de abeja, no se multiplica abeja que tiende o que tiene instinto de enjambrar. Sobre esto hemos trabajado muchísimo, muchísimo tiempo, en muchísimos años, para no tener abeja enjambradora. Debemos recordar que esto es innato de la abeja está en el mundo porque enjambra. Bueno, nosotros tenemos que tratar que esa característica innata que tenga las abejas lo exprese lo menos posible. Y en eso se trabaja mucho. Y después que estén libres de enfermedades. Hay enfermedades silenciosas como esta, que es la nocemosis en la cría de abeja reina, que la consideramos para los criaderos de reina una enfermedad que hay que estar atento. Eh, en realidad, por suerte, tiene cada vez menos presencia en nuestra zona y bueno, por suerte en general, por suerte no, creo que ha habido un profesión, está muy mal dicho por suerte. Olvídense, hay un gran profesionalismo de investigadores, después de técnicos y que ha llegado a los apicultores. Y los apicultores han hecho que enfermedades eh, tenían la sensación que se terminaba la apicultura argentina, hoy han pasado a ser secundaria, como por ejemplo la loca americana, como por ejemplo la loca europea. Prácticamente ni se menciona. Eh, Prácticamente se ha dejado de usar antibióticos en la Argentina. Parece mentira. Antes se vendían cuñetes de 25 kilos y se repartían entre los apicultores. Eso se dejó de usar. Y eso se debe a investigadores técnicos y fundamentalmente
que toda esa investigación y todas esas prácticas llegaron a los apicultores. Hoy la limitante que tenemos, Barroa, que también se está manejando muy bien. Y por último, para gestionar una empresa apícola y lo, y lo y la eficacia de la misma relacionada con la reina, eh, digo, ¿cómo se lo puedo expresar? Esos números que están ahí son míos, de un productor de 1.200 colmenas, y yo gasto del ingreso del año pasado, porque todos los años cambian. Por ejemplo, en Argentina hoy estamos noviembre, diciembre y enero no va a haber comercialización de miel. Así que nuestro país cambia todos los años, pero para este año que pasó, mi gasto en jarabe de maíz de alta fructosa correspondió el 9% de la producción que yo tuve. El recurso humano, el 10%. Lo corresponde a tambores, que es un costo variable porque aumenta a medida que tengo más miel, por lo tanto mayor cantidad de tambores, fue el 8,5%. Y la renovación del material vivo corresponde el 7% de la producción. Pero ¿saben lo importante de todo esto? De ser el menor, la renovación del material vivo, el 30%, o sea que yo cambié alrededor de 300, sí, 320 más o menos, este, reinas, fue uno de los menores gastos. Y acá no hay que llamarlo gasto, esto es una inversión. Los anteriores fueron gastos, pero la renovación de material vivo, si yo esto lo hago acompañado de un plan de selección, ya sea que las reinas vienen de un criadero donde tienen un programa de selección, o yo hago mis propias reinas seleccionadas, eso no pasa a ser un gasto, sino una inversión, porque se va a reflejar ese insumo, se va a reflejar en mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones, o sea, ser mucho más eficiente. Y cuando decimos eficiente no es lo mismo que eficaz. Eficiente, la eficiencia tiene en cuenta los gastos que nosotros tenemos. Por eso, la renovación del material vivo, si nosotros lo hacemos en forma consecuente y siempre respaldado por un plan de selección, eso no se considera gasto, sino que es un insumo que va a redundar en la producción que nosotros hagamos. Y por último, le quiero mostrar una diapositiva, que esto no tiene nada de mentira, sino, porque esta no me la vendieron, sino que la hice yo, de mi último recorrido por todo el país, donde en el 2000, en el 2022 hice un relevamiento de todos los criaderos para determinar el ADN mitocondrial de las abejas que se multiplicaban en nuestro país, y salí con un listado, no recuerdo bien si eran 32 o 37 criaderos en el país, y volví con un listado de 72 criaderos que hacían o producían celdas o producían reina, o muchos no estaban registrados, por supuesto, porque lo que salí eran registrados del Servicio Nacional de Sanidad Animal, los demás no estaban inscritos, y me sirvió para tener una estimación de la producción de material vivo de diferentes formas que hay en el país. Y me encontré con esos números. Después de hacer toda la recorrida,
por supuesto que deben haber quedado, algún porcentaje me ha quedado de productores no recorridos. Después me enteré que hubo dos o tres que no le levanté muestra que estaban en la provincia de Santa Fe. Pero más o menos estos son los números que hace nuestro país de material vivo. En celdas reales, 490.000 celdas, es un número. Núcleos de 4 cuadros, que es lo que más se comercializan, 21.000 núcleos de 4 cuadras. Reinas fecundadas, 193.000. Esas hay que descontar 50.000, que 50.000 reinas se exportaron, o sea que no entraron al país. Reinas virgen 7.500, y paquete es algo que no se desarrolló en nuestro país, no lo adaptó y no lo, el productor sigue vendiendo núcleos, 1.750. ¿Qué hacen estos números? Hacen una sumatoria, que es donde yo llego al razonamiento del profesionalismo del apicultor de nuestro país. Se estima que en Argentina hay hoy unos 2.500.000 abejas. Y si nosotros usamos todo el material vivo que se produce por año, este número pasa los 700.000 formas de obtener una abeja reina. Y a eso le tenemos que sumar que son todos criaderos que directamente o indirectamente pertenecen a un programa de selección. Y eso representa el 25-30% de las colmenas del país. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero transmitir con esto? Que los apicultores de Argentina están cambiando un 30% de su colmena todos los años. Algunos cambiará un año el 5 y al otro día el año 40, pero más o menos se puede manejar esa relación, porque eso se vende entre productores y entre diferentes zonas del país. Y eso ha posibilitado que Argentina, esto es importantísimo, que pasó en el 2005 de no existir los cultivos transgénicos a hoy, año 2024, que siga produciendo sus 75.000 toneladas de miel, manteniéndose constante la producción, mientras que salieron de producción apícola más de 25 millones de hectáreas, que son todos cultivos transgénicos, y una masa verde que no tiene ni una flor, como son los 18 millones de hectáreas de soja, o 17, las 8 de maíz, las 6 o 7 de trigo y algunas otras. ¿Eh? Por eso hago tanto hincapié en el profesionalismo y la forma que tuvo, la capacidad que tuvo el productor de adaptarse a un nuevo sistema de trabajo, manejo, genética y los números económicos. Hoy no es costoso para lo que representa tener en cuenta la inversión todos los años de material vivo para cumplir su objetivo. Bueno, con esto espero que le haya gustado, y gracias por la atención. Ah, me olvidaba de esto. Perdón, Egoit. Este, Esta es la última distribución
de genotípica del linaje de abejas de la República Argentina en el año 2022, donde se encontró, después de esas 100 muestras de todo el país y de criadores, el 69% c 1 que corresponde a Apis mellifera ligustica, el 28% a C2, que a ver, cárnica y búfac, y aparecieron 3 muestras de haplotipo de abejas africanizadas. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, por esta charla tan interesante. Bueno, Estamos un poco justos de tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, Osvaldo. ¿Me oyes? Sí. perfecto, perfecto. Ok, ok. Yo me llamo Coldo, Coldo Velasco. Bueno, la pregunta es, a la hora de hacer un plan genético, a ver si sé expresarme, eh, como la abeja que seleccionáis en un entorno sirve para otros entornos o tenéis muy en cuenta que vais a mm, hacer un plan genético para un entorno, porque lo que estamos viendo aquí es que hay líneas que están muy seleccionadas en un entorno, pero van a otro entorno y no van. Era la pregunta, eso. A ver si... Perfecto. Ok. ¿Cómo era tu nombre? Coldo Velasco. Coldo, mira, el martes, este martes viajo a Chile, un productor que es exportador, empezamos a hacer un plan de selección, porque él tiene abejas que ha comprado en diferentes lugares y me dice, ¿cómo empezamos? Le digo, maneja mucho polinización. Viste, Chile ha desarrollado mucho el tema de polinización. ¿Cómo empezamos? Elegite las primeras 30, tiene 1200 colonias. Elegite las 30 o 40 que a vos más te gusten y que sean de la zona. O sea, te respondo, tenés que empezar con el material originario. Después de hacer un trabajo de selección, que va a llevar, por supuesto, años, porque arrancamos con una selección primaria de las colmenas de él. Cuando nosotros hacemos esa primera selección y hacemos todos los ensayos esto de comportamiento, porque él me decía, ¿selecciono por producción? No, no, por producción nunca se debe seleccionar. Es muy aleatorio seleccionar por producción. Vos tenés que seleccionar por el comportamiento que a vos te gusta de esa abeja. A algunos le gustará el color, a algunos... Es todo muy subjetivo. Después medimos, pero siempre tenés que darle prioridad a tu abeja. Si tu abeja no se desarrolla, ahí sí tenés que incorporar otra para seguir cumpliendo tu objetivo o la abeja que vos este, querés desarrollar. Y yendo más a tu pregunta, esa abeja que vos desarrollás en un determinado lugar es muy factible, pero muy factible que si el cambio es muy brusco, esa abeja no tenga el mismo comportamiento en la otra zona, que es lo que vos me preguntaste. Mis abejas, Cabaña Pie o Bover, iban a las provincias del norte, a Chaco, una provincia donde el clima es rigurosa, alta temperatura, alta humedad. Esa abeja no se desarrollaba, o sea, no pecoreaba, no salía porque el rigor del tiempo era tan fuerte que no trabajaba. Pero sí se pueden usar sus hijas fecundándose con los zánganos de la zona. Entonces, vos ¿qué incorporás con esa abeja? Mansedumbre, por ejemplo, baja enjambrazón. A partir de ahí. Pero si vos llevas esas abejas, decís, compro 100 colonias de Cabaña Piedro Pero Bover y la llevo al norte, seguramente no vas a tener
la producción que brinda el potencial de la zona.